Viernes 23 de junio del 2023, 10 y 9 de la mañana, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Chicla y Soria, va a llevar a cabo la sesión 2 de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Segunda Fiscalía Suprema en el expediente 12-2021-8, proceso seguido contra don Edgar Arnold Alarcón Tejada, en calidad de autor por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado. Esta audiencia se está realizando de forma virtual por el sistema Google Meet y además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días a los señores abogados y a las partes que asisten a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos señalados en anterior sesión. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Doctora Montenegro, de la Defensa Pública. Sí, buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. Aurora Mercedes Montenegro Pirri, defensora pública, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, con número de celular 945-144760, domicilio procesal en Girón Carabaya, 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, y con correo con casilla electrónica SINOE 57121. Muchas gracias. Gracias, doctora Montenegro. Por la Procuraduría, doctor Prado. Sí, buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días con la representante del Ministerio Público, señores abogados. Miguel Ángel Prado Malca, con registro CAL 46310, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con los demás datos que ya se han consignado en audiencias anteriores, señor magistrado. Gracias. Doctora Maldonado, defensa del señor Alarcón Tejada. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días con todos los presentes. Abogada Dina Maldonado Aiza, con registro CAL 60.514, responsable de la defensa técnica de Edgar Arnold Alarcón Tejada, con los demás datos consignados en las audiencias previas. Gracias. Gracias. Doctora Montenegro, se encuentra presente a la defensa del señor Alarcón, que queda dispensada de continuar en esta audiencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Continuando con la sesión de la audiencia pasada, quedó pendiente que revisara las observaciones hechas por la defensa. Voy a dar lectura a la resolución que he preparado, referida a los cuestionamientos que ha hecho la defensa. Resolución 5, 22 de junio del 2023, autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 1, debate de observaciones formales y considerando. Observaciones del acusado. Primero, dentro del plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, el acusado Alarcón Tejada, en su escrito de 11 de enero del 2023, así como lo expuesto en la sesión, realiza observaciones formales a la acusación escrita del fiscal y el requerimiento de integración. Sus principales argumentos son: existe vulneración del derecho a una imputación necesaria, dado que no se señala de qué modo habría usado del cargo para obtener ingresos ilícitos, qué norma habría infringido en cada uno de los periodos y cargos señalados y el tiempo concreto de la imputación. Además, no tiene sustento adecuado porque extendió el análisis del supuesto enriquecimiento ilícito a sus hijos. Asimismo, indica que no se adjunta de manera física los elementos de convicción que verifique lo que señala el Ministerio Público. En relación a la pena de 10 multas, sostiene la defensa que en la medición de la misma no debe tomarse en cuenta sobre la base de su remuneración como congresista, ya que en la actualidad no cuenta con ingresos. Argumentos de las partes en la sesión de control preliminar de acusación. La representante del Ministerio Público realizó en su integridad su requerimiento acusatorio, así como el escrito de integración, del cual la defensa del acusado no hizo observación, salvo el extremo referido a la pena principal de 10 multas, conforme se advierte el escrito de 23 de mayo del 2023. De igual manera, lo hizo el representante de la Procuraduría Pública Especializada respecto a su escrito del 10 de enero del 2023, mediante el cual precisa el monto de la pretensión civil. Luego de realizado el requerimiento acusatorio, la defensa del acusado Alarcón Tejada realizó sus funciones formales. Con relación a la falta de imputación necesaria, sostiene
que el Ministerio Público no ha realizado una correcta imputación por cuanto no habría señalado en qué modo habría abusado del cargo. Además, no indica qué norma habría infringido en cada uno de los periodos ni el tiempo concreto de imputación. Así pues, si bien indica sería del 1 de enero del 2007 al 4 de julio del 2017. Así pues, el Ministerio Público indica los cargos que tendría entre el 3 de diciembre del 97 y del 2006, lo cual no tiene nada que ver con el delito ni periodo investigado. El Ministerio Público no señala con qué actos concretos el acusado habría infringido sus funciones para enriquecerse a costas del poder público, pues tan solo enumera acciones de compra-venta, lo cual no es un delito. La prohibición de realizar actividades lucrativas solo se relaciona al cargo de Contralor y Vicecontralor. En los demás cargos que ostentó no tendría ningún impedimento para realizarlos y además, en todo caso, sería una falta mensa. La acusación contiene un análisis de los ingresos y egresos de los hijos de Alarcón Tejada, pues infiere que usó a sus hijos para evitar que figure propiedades a su nombre, por lo que realiza un análisis de una imputación concreta a terceros, lo que no guarda relación con el delito, sin determinar de qué modo o el nivel de influencia o participación que ellos habrían tenido en la acción típica. Además, los hijos vendieron cuando eran mayores de edad y sí tenían aquella facultad para hacerlo. Indica que en la página 53 de la acusación el Ministerio Público se limitó a mencionar y describir los elementos de convicción sin haberlos apuntado conforme la norma procesal lo exige de forma física. Finalmente, sostuvo que el cálculo de la pena de vía multa no es la correcta por cuanto el acusado actualmente no cuenta con ingresos, siendo que en la fijación no puede hacerse sobre la base del sueldo de congresista, ya que actualmente no ostenta tal cargo público y tiene que ser conforme a sus ingresos actuales. Cuarto, el representante del Ministerio Público hace presente que el procedimiento administrativo protege bienes jurídicos distintos a lo que es una infracción penal. De modo que esta conducta debe investigarse si es con propósito de encubrir o disimular un enriquecimiento ilícito. La actividad comercial no puede ser utilizada para disimular actos de enriquecimiento ilícito. Debe tenerse en cuenta que el procesado no declaró sus ingresos, tal como se encontraba obligado, sino cuando asume el cargo de Contralor, realiza rectificaciones o modificaciones a sus declaraciones juradas, así como el uso de familiares y subordinados para justificar su patrimonio. A través del informe pericial 1-2022, se tiene que el procesado posee un desbalance patrimonial. El requerimiento fiscal sí anexó los medios de prueba ofrecidos y respecto a la pena de multa se debe fijar en función al último ingreso del acusado, congresista de la República, por lo que en atención a los 730 días multas por un haber diario de 193.50 soles, el nuevo monto sería de 141.255 soles. El representante de la Procuraduría sostuvo que el requerimiento acusatorio sí cumple las exigencias de tiempo, las circunstancias en relación al delito imputado, siendo que la imputación necesaria se encuentra detallada en el requerimiento. La pena de multa ya fue corregida y que al momento de emitir sentencia debe considerarse el último trabajo realizado. Sobre observaciones formales, el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es, verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal, ese y no otro de su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar del control de acusación, fase oral que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis en mérito de la acusación, es decir, que el artículo 352.2 del Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349.1 del acatado Código, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia que será del caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será el caso de decidirle proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Séptimo, las partes y en particular la defensa tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objetos del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación.
En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con los prescritos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Según la norma en referencia, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias. El monto de la reparación civil, los bienes embargados e incautados, al acusado o tercero civil que garantiza su pago y la persona a quien corresponde a percibirlo. Y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso, presentará la lista de testigos y peritos con indicación del nombre y domicilio y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativo subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria y en su caso podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda. Análisis del caso completo. Luego del análisis del requerimiento acusatorio escrito y realizado en la audiencia pública, se advierte que sí se cumple con los siguientes requisitos que exige la norma procesal penal. Datos de identificación del acusado, Edgar Arnold Alarcón Tejada, con DNI 2949-1541, masculino, fecha de nacimiento 9 de mayo del 61, edad 62 años, natural de la ciudad de Arequipa, estado civil casado, grado de instrucción superior, contador, hijo de Diego y Nancy, con domicilio real en calle La Niña, 252 Sur, Colima, según escrita mediante el cual formuló observaciones de la acusación, y datos de su abogada defensora, Dina Maldonado Aiza, con email dinamaldonadoaiza@gmail.com, tal como se expresa en el ítem 2 del requerimiento. Elementos de convicción que han sido detallados en el ítem 9 del requerimiento fiscal, hojas 59 hasta 283. Participación que se atribuye al imputado. Al acusado, Alarcón Tejada, se le imputa ser autor del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el artículo 401, segundo párrafo del Código Penal. Véase ítem séptimo de la acusación a hojas 13 a 56, donde se inicia con la relación clara y precisa de hechos atribuidos al acusado, desarrollándose los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, los cuales se verifican son extensos. En ese sentido, al final de hoja 54 realiza una atribución completa de cargos contra el acusado. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. Respecto a ello, el Ministerio Público señala que existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal respecto a las circunstancias atenuantes privilegiadas, estas no concurren. Sin embargo, indica que sí existe la circunstancia agravante cualificada, la cual varía la pena de manera ascendente por encima del máximo legal original, por cuando se configura el uso de menores en la comisión de delitos. En efecto, el Ministerio Público postula que el acusado habría hecho uso de su hijo Guillermo Alexander Alarcón Tejada cuando era menor de edad. Aunado a ello, señala que concurren atenuantes y agravantes genéricas, tales como la carencia de antecedentes penales, ejecutar la conducta punible mediante actos de ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe, toda vez que habría rectificado sus declaraciones juradas, habilitando dicha opción en el sistema de control general. Además, la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, pues habría utilizado a sus hermanos, hijos, su cónyuge y trabajadores dependientes que laboraban en la Contraloría General de la República. Ítem décimo, obrante de hojas 284 a 285. El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias. La tipificación de los hechos se vierte en el apartado octavo de la acusación a hoja 56, donde se señala que la conducta se suma en el delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 401 del Código Penal, y así su subsunción típica dentro de aquel ítem, donde se desarrolla que la conducta del acusado está descrita en el tipo penal antes mencionado.
Se solicita imponer al acusado, a la cotejada, 15 años y un día de pena privativa de libertad e inhabilitación de 20 años y un día, de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Y como pena de días multa por un total de 141.255 soles en un periodo de 730 días, el cual es equivalente a 193.50 soles. El monto de la reparación civil de 5.522.243.72, según el escrito del 10 de enero, en el cual la Procuraduría Pública precisa monto de la reparación civil. Cabe indicar que se tuvo por constituir un actor civil de la Procuraduría Pública mediante la resolución 2 del 10 de septiembre del 2021 en el incidente 12-2021-2, por lo que en este extremo cesó la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. Asimismo, como se ha señalado precedentemente, la defensa técnica del acusado ha objetado la reparación civil, lo cual se encuentra pendiente de debate con su posterior pronunciamiento judicial. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. Para estos efectos, en el ítem 16 del requerimiento, fojas 289 a 577, se consignan los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, los mismos que consisten en testigos y peritos, respecto a los cuales indicó el nombre y domicilio, así como los puntos sobre los que declararán. Asimismo, hizo una reseña de los distintos medios de prueba ofrecidos que consisten en documentales. Los hechos consignados en un inicio atribuidos cuando ostentaba el cargo de funcionario público hasta alto funcionario, siendo que se desacumuló dada la prerrogativa de antejuicio político, que luego de haber sido autorizado por el Congreso de la República se requirió la acumulación de ambas carpetas fiscales, en razón del mismo sujeto y delito, por lo que el requerimiento acusatorio respeta los hechos en materia de investigación por los cuales se aperturó. No se ha considerado alguna calificación jurídica alternativa y subsidiaria y medidas de coerción dictadas durante la investigación, apartado 14 del requerimiento acusatorio, folio 288. La situación jurídica del acusado, Alarcón Tejada, es la de comparecencia con restricciones, una caución de 50.000 soles. Asimismo, se le impuso la medida de impedimento de salida del país. Esta última, no habiendo sido prolongada a requerimiento fiscal, venció el 3 de diciembre del 2022. Si bien es cierto, menciona que es necesario solicitar la prolongación por 18 meses adicionales, se verifica que la misma no se requirió en su oportunidad, ni mucho menos fue sustentada en el requerimiento acusatorio. De otro lado, subsiste la medida de embargo en forma de inscripción, la cual se ordenó mediante resolución 2 de 3 de junio del 2022. Ahora bien, concretamente las observaciones formales efectuadas por la defensa del acusado Alarcón Tejada está referida al literal B del numeral 1 del artículo 349 del Código Procesal Penal. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos, argumentando que existiría una presunta vulneración al principio de imputación necesaria, siendo, 1, no señala en qué modo habría abusado del cargo, qué actos concretos el acusado habría infringido para enriquecerse a costa del poder público que ostentaba. 2, no indica qué norma habría infringido en cada uno de los periodos respecto al periodo que ostentaba como funcionario público. 3, no señala tiempo y concreto de imputación, menciona cargos de los años 97 y 2006, lo cual no tiene nada que ver con el delito de enriquecimiento ilícito. A estos efectos, este despacho considera necesario remitirse a los siguientes apartados sin tener la necesidad de transcribirlos necesariamente por resultaría infructuoso, toda vez que constan por escrito y son de conocimiento de las partes procesadas. El apartado séptimo, folio 54, en el cual se detalla la imputación concreta realizada contra el acusado Alarcón Tejada en relación al delito de enriquecimiento ilícito. Debe considerarse, a manera de ejemplo, que podemos mencionar que el caso de los actos preparatorios sin duda son hechos precedentes, pero no forman parte de la ejecución del delito, mientras que los hechos concomitantes son aquellos que han ocurrido conjuntamente con la base fáctica del juicio de subsunción. No debe confundirse con los hechos propios de la imputación. Son hechos que han ocurrido simultáneamente a la ejecución del delito. Y los hechos posteriores son aquellos que han ocurrido después del hecho imputado. Por ejemplo, podemos estar hablando de actos de Doctor, señor juez supremo, hay problemas con su audio. Sí, doctor, al parecer se le ha ido el internet. Un minuto, por favor. Está bien, doctor.
Disculpen, se fue la conexión acá. Sí, doctor. Ya, pero ya están nuevamente conectados, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Se le escucha correctamente. Y ahora sí. ¿Dónde me quedé, Cristian? Porque creo que se fue cuando estaba leyendo, estaba revisando los hechos concomitantes. Así es, doctor. Sí, doctor, sí. Ya, correcto. Voy a comenzar a partir de ahí, ¿ya? Mientras que los hechos concomitantes son aquellos que han ocurrido conjuntamente con la base fáctica del juicio de sustitución. No debe confundirse con los hechos propios de la imputación. Son hechos que han ocurrido simultáneamente a la ejecución del delito. Los hechos posteriores son aquellos que han ocurrido después del hecho imputado. Por ejemplo, podemos estar hablando de actos de agotamiento si los delitos en materia de acusación lo permitieran, claro está. En efecto, el fiscal, al encontrarse facultado, debe realizar una investigación profunda que no solo abarque los hechos concomitantes con los eventos criminales, sino también antecedentes y consecuentes, a fin de tener un panorama amplio sobre los hechos a investigar. Indicar que solo deba investigar los hechos concomitantes vulneraría la labor fiscal. Así pues, el requerimiento fiscal cumple de manera suficiente con precisar las circunstancias precedentes a ítem séptimo, fundamento 29 al 33, a folios 13-15. Al respecto, cabe señalar que estos hechos no son aquellos que se atribuyen ni poseen carácter delictivo, sino que los mismos coadyuvan a tener un panorama amplio de los hechos que sí se revisten de delictuosidad, los cuales son objeto del proceso, los mismos que se encuentran detallados en los fundamentos 34 a 113, folios 14 a 49, siendo estos los hechos concomitantes. Luego, continuando con esa línea de ideas, se muestran las circunstancias posteriores, fundamentos 114 a 132, a folios 49 a 54. En ese sentido, al mencionar que el tiempo señalado en los hechos antecedentes 96 y 2006 se debería retirar por cuanto no tendría nada que ver con el objeto del proceso, sería desconocer esta facultad fiscal. De igual modo, en el fundamento número 28, fojas 13, el Ministerio Público señala el periodo en el cual se centra los presuntos hechos de enriquecimiento ilícito. Esto es, desde el 1 de enero del 2007 al 4 de julio del 2017, periodo comprendido cuando ostentaba el cargo de funcionario público, vicecontralor y contralor de la República, los cuales en el detalle de los hechos concomitantes se especifica año tras año las acciones que habría desplegado, adquisición y venta de bienes inmuebles, muebles e inmuebles denominados como actividad lucrativa, abusando de su cargo, esto es, haber utilizado a terceros subordinados. Al respecto, señala el representante del Ministerio Público, conforme al folio 58, el enriquecimiento debe tener origen en el prevalimiento del cargo público, en el cual detalla la forma en que habría abusado del cargo, esto es, que el acusado habría ordenado a uno de sus trabajadores, Flores de Paz, que realice depósitos bancarios a nombre de su hermano Arturo Alarcón, hasta por la suma de 15.000 soles en la cuenta bancaria del acusado, información obtenida de vouchers, donde señala el Ministerio Público que habría utilizado a su subordinado para acrecentar su patrimonio. Además de advertirse que no solo habría adquirido 38 vehículos a su nombre, mediante declaración jurada, solo declara algunos, incorpora otros mediante rectificaciones en sus declaraciones juradas y otros no lo declaran. Cierro paréntesis, sino que también habría utilizado a su hijo Guillermo Alexander Alarcón Gordillo cuando éste aún era menor de edad, y dependiente económico del acusado, a cuyo nombre adquirió otros 38 vehículos de alta gama, circunstancias que se detallaron en la descripción fáctica en el requerimiento fiscal. Ahora bien, mencionar que el análisis realizado frente a la imputación contra terceros, entre ellos a su menor hijo, debió estar acompañado con la sustentación en qué modo o nivel de influencia o participación habría tenido en la acción típica. En efecto, de la lectura se advierte que el mencionado vástago del acusado habría sido utilizado por parte de este para poder adquirir vehículos de alta gama, lo cual, según la tesis fiscal, no sería congruente, dado que tenía la calidad de estudiante universitario y era dependiente económico del acusado. Por ende, la observación en relación a este aspecto no tiene asidero. Respecto al argumento que el impedimento de realizar actividades comerciales lucrativas solo corresponde al cargo de vicecontralor y contralor, más no a los demás cargos que ostentó, este argumento como tal no tiene naturaleza de observación formal. Máxime si en los considerandos anteriores se advirtió que el requerimiento acusatorio se detalló conforme a las exigencias del Código Procesal Penal como requisito para la emisión del requerimiento acusatorio. Por lo tanto, no es recibo, siendo que en un estadio siguiente
dentro de la audiencia de control preliminar de acusación, previamente el debate de las observaciones sustanciales, se resolverá el mismo, excepción de improcedencia de acción y sobreseimiento, donde se detallará la falta de normativas prohibitivas para la actividad comercial al momento de ejercer cargo público ajeno al de vicecontralor o contralor. Luego, en atención a los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio, esto es que los mismos son aquellos que dotan el carácter de sospecha suficiente para la emisión del requerimiento acusatorio, de modo que lo que se ofrece son medios de prueba, los cuales entrarán al debate de control de admisibilidad de los mismos, bajo los alcances de los criterios de conducencia, utilidad y pertinencia, lo cual sí se advierte en su ofrecimiento. Finalmente, respecto al cálculo de la pena de días multa, el criterio de eficacia, el artículo 49 del Código Penal, que señala, la pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. El importe de días multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, renta, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza, atendiendo a la naturaleza de pena principal que posee la pena de multa, y que al ser una sanción penal, norma sustantiva, principio de legalidad, esta debe fijarse en atención al momento de haberse ejecutado la conducta criminal. En el caso de auto, se acusa por un periodo desde el año 2007 al 17, pasando por diversos cargos públicos, funcionarios públicos al Contralor General de la República, mas no como congresista de la República. Por ende, deberá precisarse en este extremo. En conclusión, el requerimiento acusatorio escrito y sus escritos de integración oralizada en audiencia pública de control de acusación sí cumplen en mayoría con el contenido exigido por el artículo 349 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en el extremo referido a la pena de multa, deberá precisarse devolviéndose el mismo para tales efectos. Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar infundadas las observaciones formales en atención a la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con lo demás que contiene, efectuadas por la defensa técnica del acusado Alarcón Tejada. Declarar fundada la observación formal respecto del extremo consistente en la precisión de la pena de multa, conforme a los argumentos en la presente resolución. En consecuencia, devuelva ese requerimiento acusatorio por el término de ley, a fin de subsanar lo ordenado. Una vez subsanada, díctese el saneamiento del mismo y prosígase con el trámite correspondiente, notificada en audiencia pública con su lectura integral. Se ha verificado, pues, como ya se ve de esta resolución, las observaciones hechas por la defensa, que además ha interpuesto una excepción. Respecto de la pena de multa, efectivamente hay un debate todavía sobre ello, pero ya hay una decisión de la Sala Penal Especial que apunta a que esta debe ser considerada al igual que los delitos, en el momento en que se cometieron ellos. En ese sentido, se va a devolver a la Fiscalía para que corrijan este extremo, y voy a fijar de una vez la fecha de la próxima sesión, que conforme con el artículo 350 del Código Procesal Penal, que establece el plazo para que se pueda... Perdón, 351. Y también hay un tema que es las objeciones que se ha hecho a la reparación civil. ¿Verdad, doctora Maldonado? Usted ha objetado la reparación civil de la Procuraduría. Sí, también es familia. Ya. Cinco días, 352, inciso 2, los 5 días para que solucione. Entonces, lo que puedo hacer para avanzar son las 10:38, para avanzar y poder tener todo el marco de decisiones, es escuchar los argumentos de la defensa, doctora Maldonado, respecto de sus observaciones de la reparación civil, y luego los argumentos que tenga del debate de la Procuraduría, y citar para audiencia para el próximo lunes 3 de julio,
porque tenemos sábado, a ver, lunes, miércoles, porque es feriado jueves y viernes. Para el lunes 3 de junio, escuchar los argumentos de la excepción y ya tener las observaciones del efecto de la pena de multa, doctora Mesa, para el mismo lunes. Está muy bien, correcto, señor juez supremo. Ya. Y ese mismo día, doctora Maldonado, para escuchar los argumentos de la excepción y el sobreseimiento. Respecto al sobreseimiento, nos desistimos, su señoría. Voy a continuar con la excepción y procedencia de acción. Ya, entonces, hoy día quiero escuchar los argumentos suyos sobre la objeción a la reparación civil y los argumentos del doctor Prado. Y el lunes escucho los argumentos de la excepción y el debate y programo la fecha para resolver tanto la excepción como las objeciones a la reparación civil. Y fijo fecha para la siguiente sesión y vemos cómo seguimos. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. Tiene la palabra, doctora Maldonado. Sí, su señoría ha emitido la resolución. Al respecto, no nos ha corrido traslado. ¿De cuál resolución? ¿De la que he leído? Sí, su señoría. Sí, les vamos a notificar de acuerdo con el acta, pero las resoluciones que se piden acá son inapelables. Sí, su señoría, por eso. No nos ha preguntado si estamos conformes, inconformes, señoría. Pero si son inapelables. Pero bueno, ¿están conformes con la resolución? Yo Conforme, señor que responda, señor. ¿Perdón? Que respondan las demás partes, obvio, señor. Señora fiscal. Conforme, señor juez. Doctora Maldonado. Yo estoy, no estoy conforme, su señoría, esa es mi decisión. Ya, correcto. Doctor Prado. Conforme, señor magistrado. Ya. Habiendo manifestado su conformidad y disconformidad a las partes, vamos a continuar con el debate de la objeción a la reparación civil. Tiene el uso de la palabra, doctora Maldonado. Sí, su señoría, de manera concreta respecto a la reparación civil que ha solicitado la Procuraduría, al respecto, en base al literal G del inciso 1 del artículo 350 del Código Procesal Penal, presento objeción a la reparación civil solicitado por el delito de enriquecimiento ilícito respecto a mi patrocinado Edgar Alarcón Tejada. Al respecto, en el presente caso, en vista de que nosotros postulamos que el Ministerio Público no ha establecido el nexo causal respecto a cuál sería la norma que habría infringido o que tenga relación respecto al abuso de poder que habría realizado mi patrocinado, por consiguiente estamos hablando de un delito, no estamos hablando de una infracción administrativa, el cual ha señalado el Ministerio Público, pero como en el presente caso postulamos que evidentemente no hay ningún daño patrimonial, mucho menos extrapatrimonial. Respecto al daño patrimonial, de manera concreta, consiste en la pérdida de su patrimonio que experimenta el sujeto pasivo. Al tratarse de un delito contra la administración pública, el sujeto pasivo, en este caso estamos hablando del Estado. Ahora, al corroborarse que no se ha evidenciado ningún caso para esta defensa técnica, ningún caso concreto que implique la violación de la función de mi patrocinado y su relación con el supuesto enriquecimiento ilícito que tendría, no se podría decir que existe un daño al bien jurídico protegido. Asimismo, respecto al daño extrapatrimonial, la casación 189-2019 Lima Norte señala que se trata de delitos idóneos para causar no solo un daño patrimonial, sino también extrapatrimonial, la reputación, prestigio, imagen institucional, credibilidad, entre otros. Ahora bien, teniendo en cuenta ello, en el presente caso respecto al daño extrapatrimonial, no existe el llamado daño extrapatrimonial, pues la imagen de la institución, en este caso de la Contraloría, permanece íntegra, toda vez que jamás se usó el cargo funcional como medio para enriquecerse ilícitamente, y mucho menos
cuando en el presente caso lo que está señalando el Ministerio Público es que habría realizado una compra-venta de vehículos, el cual evidentemente es un acto lícito, no es ilícito, no es un delito la venta o compra de vehículos. Más aún, si en este caso estamos hablando de ese tipo de transacciones o venta que habría realizado mi patrocinado, pues estaríamos hablando que está yendo en contra de una infracción administrativa, pero no de un delito. Pero para poder enriquecerse ilícitamente, tendría que existir de que ha utilizado o abusado de su cargo, pero eso tendría que haberlo señalado el Ministerio Público. ¿Cómo es que abusó de ese cargo? Ese nexo causal que lo ha establecido la Corte Suprema también. Entonces, razón por la cual es que consideramos de que efectivamente no existe el daño patrimonial y el daño, mucho menos el daño extrapatrimonial. Sobre la acción reparatoria, el artículo 98 del Código Procesal Penal señala que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejecutada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil está legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. En el presente caso, no se ha configurado el delito desde la perspectiva de la defensa y no se ha afectado el bien jurídicamente protegido. Por lo tanto, no hay daños ni perjuicios que justifiquen la acción reparatoria en el caso en concreto. Entonces, el monto que está solicitando como reparación civil de 5.522.243,72 céntimos, evidentemente no hay ningún tipo de daño patrimonial ni extrapatrimonial para pedir este monto. Razón por la cual es que su señoría solicitamos que se declare fundada nuestra observación a la reparación civil. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Prado, tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señor Magistrado Supremo. En relación a las observaciones que ha formulado la defensa del señor Edgar Alarcón Tejada a la pretensión que ha establecido esta Procuraduría como una petición de daño tanto en el extremo del tema patrimonial como en el extremo del tema extrapatrimonial, pues primero tenemos que señalar, señor Magistrado Supremo, que la Procuraduría está ya constituida como actor civil y es justamente la llamada a representar al Estado en este tipo de delitos cometidos por los funcionarios públicos. Entonces, legítimamente, esta parte ha concluido y presentado sus pretensiones en los plazos correspondientes y ha establecido específicamente en el extremo que señala la defensa en cuanto al monto de una reparación civil determinado por un tema patrimonial. Nos hemos ceñido a lo que se ha establecido en las diversas pericias que se han actuado en la etapa de investigación y a las que se ha arrojado un monto determinado como un desbalance patrimonial que ha tenido el señor Edgar Alarcón Tejada en el tiempo en el que se ha desarrollado como funcionario público. Entonces, el quantum que esta Procuraduría ha establecido como un daño patrimonial tiene su base justamente en estas pericias contables que se han presentado y forman parte de la acusación que ha establecido el Ministerio Público. En cuanto al extremo que se señala por el tema de un daño extrapatrimonial, señalándose lo que establece la defensa en la casación 189-2019 Lima Norte, es que se establece en esta casación que justamente se debe tener en consideración que para interponer un monto determinado en un daño extrapatrimonial no existe un método específico o un quantum específico en relación a determinarse este monto señalado. Lo que esta Procuraduría ha establecido para tener en consideración de determinar estos montos es la existencia de factores tanto objetivos como subjetivos en relación a los hechos materia de imputación que formula el Ministerio Público. Entonces se tiene como un factor objetivo justamente la determinación del funcionario público en cómo actuó y en el tiempo en el que lo hizo. El criterio subjetivo está determinado pues justamente a ver cuál es el daño que se rogó a la imagen institucional, en este caso de la Contraloría General de la República, y el factor social fue el alcance que se determinó en cuanto a
la ocurrencia de los hechos y el grado que tenía el señor Alarcón Tejada en la función pública, pues era uno de los altos cargos que ostenta este Estado. En relación a esas objeciones y que también nosotros percibimos que lo que la defensa está señalando es de que no existe pues un delito per se, porque tampoco no se ha determinado justamente cómo es que el señor Edgar Alarcón Tejada habría utilizado su cargo, cómo es que hechos de venta y compra de vehículos hubieran determinado que esto se convierte en un ilícito, o cómo es que como la utilización de otros trabajadores de la Contraloría hayan determinado de que el Ministerio Público, mediante las pericias señaladas, ha encontrado un desbalance patrimonial del señor acusado. Entonces consideramos, señor magistrado, de que los montos que se han establecido por parte de la Procuraduría en el sentido de determinar un daño patrimonial y extrapatrimonial están configurados conforme a la norma y vienen justamente sustentados en la acusación fiscal, ni más ni mucho menos tampoco en relación a los hechos en los que se ha determinado pues este desbalance patrimonial del señor Alarcón Tejada. Por estas consideraciones es que esta Procuraduría solicita que se declaren infundadas las observaciones en cuanto a los montos que se han presentado por parte de esta Procuraduría en cuanto a la reparación civil. Gracias, doctor. Doctora Maldonado. Sí, su señoría. Gracias. Al respecto, si bien es cierto, el representante del Ministerio Público establece y señala que en base al desbalance patrimonial habría valorado, ¿no?, para el requerimiento del monto de la reparación civil, teniendo en cuenta ello, su señoría, en todo caso, en su momento evidenciaremos que estos desbalances patrimoniales contienen no solamente los egresos e ingresos de mi patrocinado, sino de terceros. Por lo tanto, evidentemente, si fueron considerados ingresos de otras personas o dinero de otras personas que no le pertenece a mi patrocinado, tenía que salir un desbalance. Y evidentemente eso no es suficiente para poder acreditar el delito de enriquecimiento ilícito. Un desbalance patrimonial es un indicio, pero en el juicio oral se tendrá que acreditar realmente si esas pericias fueron realizadas de manera correcta o cuáles fueron los errores al que se habría incurrido. Eso es todo, su señoría, y mantengo mi posición en lo que he fundamentado o argumentado en un inicio. Gracias. Gracias. Doctor Prado, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado. Brevemente, nuevamente señalamos que la defensa está estableciendo de que llegado ya al momento del acto oral van a demostrar pues que existen algunas falencias en cuanto a las pericias que se han determinado y que no se va a poder acreditar el tema del delito. Nuevamente nosotros señalamos de que los montos que ahora está objetando la defensa no tienen específicamente que ver con el tema de probanza en un posible juicio, sino lo que se ha establecido en cuanto a las pericias y lo que hemos determinado en una afectación extrapatrimonial en cuanto a la imagen de la Contraloría General en la percepción del señor Edgar Alarcón Tejada como su máxima autoridad. Entonces, nuevamente solicitamos de que no sea objetado en sí si los montos están de acuerdo a una pericia o no, o corresponden o no a los hechos en materia de imputación. Entonces, señalamos nuevamente que se declaren infundadas las observaciones en cuanto al monto que se ha establecido por parte de esta Procuraduría como una reparación civil que va a llegar a un juicio oral. Eso es todo. Gracias. Doctora Mesa, ¿algún comentario? No, señor, pues solamente con relación a lo manifestado por la defensa del señor Alarcón Tejada, debemos indicar que han habido muchas observaciones a los informes periciales contables que se ha venido realizando por disposición de este despacho supremo. Sin embargo, todas las observaciones que ellos han formulado en su oportunidad, también los peritos oficiales han sabido descargar y se han emitido los informes periciales absolviendo esas observaciones. En todo caso, como también se ha indicado y ha precisado el señor procurador, en efecto, eso es materia de probanza. Será llegado el momento en el juzgamiento que se contraste toda la información que se ha presentado como indicio por este despacho supremo. Muchas gracias, señor juez.
Gracias, doctora Mesa. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa respecto de sus objeciones a la reparación civil solicitada por la Procuraduría, así como los argumentos de la Procuraduría y la opinión de la señora fiscal, dejamos entonces pendiente para continuar en la sesión 3 el próximo lunes 3 de julio a las 10 de la mañana para tener ya la observación respecto de la pena de multa, lo primero que vamos a verificar. ¿Sí, doctora Mesa? Solamente para hacer una consulta, usted me indica que va a hacer la devolución de la acusación a fin de poder corregir esa parte de la pena de multa. Sí, la devolución por cuántos días, en todo caso, de acuerdo al código, será 5 días o menos, yo me imagino, con motivo de... Sí, lo que pasa es que como está el feriado el jueves y el viernes, ¿no? Y es una observación que no es, pues, muy complicada, ¿no? O sea, es una cosa... ¿no? Y además estamos utilizando, claro, porque también había un tema respecto del monto, o sea, si es el monto que habría que ver una pericia para ver cuánto está, porque el código te habla de ingresos, signos de riqueza, exterior, da una serie de criterios. Pero hemos ido por una resolución de la Sala Penal Especial que dice que es, atendiendo que es una pena principal, cuando sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, sobre esa base es que tendrían ustedes que corregir el monto de la multa, que es más un monto, ¿no? Así es. Señor juez supremo, ¿podría indicarme el número de jurisprudencia que usted ha revisado para este efecto? Ya, no la tengo a la mano ahorita, pero sí. ¿La tienes ahí al niño? Es la sentencia del caso de Kenji Fukimori, una de las últimas. Ustedes la deben tener porque creo que ustedes estaban ahí en ese caso. Bien, gracias. Vamos a revisarlo en todo caso. Muchas gracias, señor juez Checklin. Vamos a hacerle llegar lo más pronto posible. Gracias. Ya, entonces, para el día lunes, por lo menos para tener la funcionación ya en la misma audiencia, ¿no? Y ya luego puede hacernos llegar por escrito, ¿no? Si puede el mismo día, mejor. El lunes a las 10 de la mañana, entonces escuchamos los fundamentos de la excepción de la defensa, se hace el debate y yo dejo pendiente para resolver y continuar con las sesiones siguientes. Siendo las 10:56, se da por levantada la presente sesión para continuar el día lunes, 3 de julio. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muy buenos días.